Perfecto. Bueno, entonces, al ser las 6:08, damos inicio a la Comisión de Obras Públicas. Para hoy tenemos como invitados al señor Francisco Castro y Oscar López, funcionarios municipales, que nos van a hacer una exposición sobre lo que es el plan regulador. Entonces, si gusta, cedemos la palabra. Buenas tardes, bueno, es un gusto, ¿verdad?, estar acá con ustedes. Eh, Quiero empezar presentándoles al arquitecto Oscar López. Él nos está colaborando con la parte de construcción y usos de suelo. Cabe recalcar que don Oscar es un experto en el tema de urbanismo. Ha sido parte fundamental de mesas tan importantes como el CIPCO del tecnológico, planes reguladores como el de Cartago y proyectos urbanísticos de Cartago Centro como tal. Ok, habiendo dicho esto, quiero iniciar preguntándoles a cada uno de ustedes qué creen que es un plan regulador. Empecemos con don Juan Carlos. Para mí el plan regulador, por lo que yo he escuchado, ¿verdad?, lo que hace es regular las actividades en un distrito, un cantón, ¿verdad? Lo que es urbanismo, lo que es agricultura, lo que es planificación, si hubieran empresas como parques industriales, hasta ahí entiendo yo eso, ¿verdad? Bueno, igual como dice Juan Carlos, el plan regulador lo que busca es organizar un poco la distribución territorial, eh, donde se va a insertar la actividad económica, la actividad industrial, la actividad residencial y darle una organización más fluida tanto al, bueno, en este caso al distrito de Cervantes como a los cantones en general. Y sobre todo buscar ese equilibrio, ¿verdad?, entre lo que son tierras urbanizables y lo que son tierras cultivables también, máxime para un cantón como es Alvarado y un distrito como es Cervantes. Buenas noches a todos. Eh, para mí, ahorita, hasta el momento estoy entendiendo lo que es el manejo en sí, lo que es la municipalidad, planes reguladores, todo lo que es. Entonces, más bien, me encantaría, de aquí voy a aprender mucho. Buenas noches, sí, el plan regulador, bueno, más que todo, como nos dijo nuestro compañero Renato, organizar todos los terrenos, urbanizaciones,
agrícolas, comerciales, todo eso lleva a un plan regulador, como nos dijo nuestro compañero Renato. Claro, gracias. Buenas tardes. Yo lo defino como que es el plan que usan los municipios para regular lo que es la parte urbana, ¿verdad? Y de desarrollo. Como la parte técnica de esa, vamos a ver, valga la redundancia, ese plan es como la parte técnica que las municipalidades usan. Pues sí, correcto. Esta es la percepción que ustedes tienen, es correcta. Sin embargo, esa es la punta del iceberg, porque un plan regulador es todo un mundo, es una herramienta que utilizan los municipios, como muy bien dice don Adrián, pero va más allá de la planificación urbana y de las zonificaciones. Tenemos la parte ambiental, la densidad, la parte de demografía, en fin, una serie de cosas que el arquitecto don Oscar ya les va a explicar. Y les menciono que don Oscar fue partícipe directo del plan regulador del Cantón de Alvarado. En conjunto con el PRUGRAN, Carlos Arriola y otra serie de colaboradores fueron directamente quien lo hicieron, ¿verdad? Entonces, ¿de quién más que nos explique que el creador del mismo? Adelante, Oscar. Muy buenas tardes y muchas gracias a Fran por la presentación. Correcto, los planes reguladores de todo Cartago, y además que Cartago es una de las pocas provincias que tienen más planes reguladores en el país. Y eso tiene mucho que ver porque en un momento determinado nos hermanamos con el TEC y generamos una mesa de enlaces que ha funcionado en los últimos 20 años consecutivamente, semana a semana. Y ya eso es mucho decir, ¿verdad? Porque es surcar un montón de administraciones. Y esa perseverancia nos permitió no solamente aprobar Cartago, sino Paraíso, Oriamuno, Alvarado y La Unión. Posteriormente, bueno, ahora se está haciendo Turrialba, que está fuera de la GAN, ¿verdad? Estos proyectos que ustedes interpretan muy bien, en algunas partes están acertados. Sí, el plan regulador se llama plan regulador porque regula, pero como lo decía el compañero que preside, el ordenamiento territorial va más allá de lo local. Entonces, claro, ya incluso los nombres han variado en otras administraciones, en otros países se llaman plan de ordenamiento territorial porque son mucho más macro. Ahora, nosotros tenemos ciertas condiciones de país que todos conocemos y las reconocemos, y es que poco a poco vamos creando más cantones, ¿no? Incluso una tendencia de Cervantes es querer convertirse en cantón, ¿verdad? Eso de alguna manera nos da identidad, pero perdemos el control del territorio, porque yo lo comparo así como con la sábana de la abuela, ¿verdad? Que las hacía con recortes y la sábana se veía llena de colores y de distintos matices, ¿verdad? Porque es una colcha armada con un montón de pedazos. Bueno, a Costa Rica le pasa mucho esto de los pedazos, entonces cuesta mucho tener continuidad en proyectos urbanos, ahora que están celebrando la aprobación de un proyecto hace 40 años, ¿verdad? Es decir, la planificación a largo plazo ha sido una debilidad de Costa Rica en términos de gobernanza, porque los políticos normalmente son muy cortoplacistas y todos sabemos que los proyectos de planificación son a largo plazo, a 10, 20, 30 años, hay ciudades que se planifican incluso a 50 años plazo. Entonces, más allá, digamos, de regular, lo que se pretende con el plan regulador, que incluso yo le cambiaría de nombre, es proyectar hacia dónde queremos ir. A veces se nos olvida, digamos, la regulación o la regla es para lograr algo. Sí es cierto, digamos, el uso de suelo, el que yo establezca las distintas actividades y los distintos usos de suelo, pero a veces se nos olvida que una de las aspiraciones que quiere la población, y todos lo queremos, es la competitividad. Así que, ¿qué nos hace diferentes a Cervantes, por ejemplo, con relación a mis próximos vecinos? Porque uno lo ve en agricultura. Bueno, yo soy, tengo dos raíces, ¿verdad? Mi abuelo incluso tuvo finca aquí en La Puente,
Mi raíz materna es agricultora y mi raíz paterna es muy artesanal, de carpintería y construcción. Entonces, cuando uno ve a un agricultor que está planificando su terreno y su finca, obviamente toma una serie de decisiones, incluso basadas hasta en el medio ambiente, ¿verdad? Qué tipo de cultivo quiere. Y un poco eso que ustedes dijeron es la herramienta propiamente, pero antes de llegar a la herramienta tiene que haber un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico del territorio, como lo decía Frank, bajo ciertos ámbitos. Está el ambiental, está el social, está el de infraestructura y la parte urbana, está toda la parte geológica y geomorfológica de cómo está formado y conformado el suelo. Y por cierto que Cervantes, curiosamente, está en la zona de mejor condición ambiental que el Cantón. Se puede volver muy competitivo comparativamente con los otros dos distritos, porque nosotros podemos aumentar la densidad. Cuando hablamos de densidad, es que yo puedo construir más, ¿verdad?, en términos de metros cuadrados y de extensión, que en el resto del territorio, porque es mucho más vulnerable que nosotros. Entonces, cuando comienza uno a ver cuáles son las características que uno tiene a favor, es cuando realmente estás proyectando hacia dónde quieres ir. Porque claro, cuando uno se enfrenta a los usos de suelo día con día, ¿verdad?, y estás viendo que te piden, por ejemplo, un CBO para criar ganado, pero en la misma finca se quiere hacer turismo, y en la misma finca se quiere vivir, y en la misma finca se quieren hacer un montón de cosas, uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto de eso restringimos, verdad? Porque posiblemente todas las actividades son dables, pero no podemos tener todo un popurrí, un mosaico de actividades posibles. En este plan regulador, por ejemplo, en Alvarado, se había programado que en las fincas agrícolas se pudiera hacer industria, porque uno de los problemas que se tiene serio comparativamente las zonas periféricas rurales con las zonas centrales es que no tienen industria pura. Para tener industria pura usted necesita una serie de infraestructuras y de servicios que, por ejemplo, en la zona industrial de Cartago la suple JASEC con la electricidad, se suple con el agua y se suple con los sistemas de infraestructura que sean robustos para que haya inversión. Bueno, ¿cómo hace un territorio como Cervantes o como Alvarado para competir con eso? No es bajo el mismo parámetro. Hay veces hay una equivocación en creer que nosotros tenemos que replicar ese modelo. Posiblemente la competitividad de Cervantes esté orientada hacia otra cosa. Entonces es muy importante esto que ustedes dicen, sí, el plan regulador es una herramienta que me ayuda a regular, pero antes de ser herramienta debe estar programada para volvernos competitivos bajo el modelo que tenemos actual de globalización, de sostenibilidad, que ya lo mencionó Frank, porque ahora los planes reguladores tienen que tener viabilidad ambiental. Bueno, cosa positiva de Alvarado y de Cartago es que tienen una viabilidad ambiental ya un poco vieja, así es del 2010, pero fue hecha bajo un principio, el decreto anterior de la Setena, y por ahí ahora estaban hablando de las ventanas estas de tiempo que se están dando para ciertos proyectos, y este proyecto en particular, la modificación del plan regulador, podría lograrse siempre y cuando Setena siga autorizando que se utilice la misma viabilidad ambiental. Las viabilidades ambientales son un poco complicadas y caras, ¿verdad? Eso es como cuando uno va al doctor, ¿verdad? Lo más complicado no es la receta, lo más complicado son todos los exámenes que te mandan antes de recetarte. Entonces, uno de los exámenes más caros del territorio es la viabilidad ambiental. Y entonces, una muy buena oportunidad, Fran, pasamos. Estas son las capas de las verificaciones. Ok, veamos la presentación simple. Ahí venía que es un plan regulador y ya más o menos lo hemos definido. Obviamente los planes reguladores es una herramienta local y debería estar enlazada con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con los planes nacionales y las políticas nacionales. Por eso es que aún y cuando nosotros hablamos de autonomía municipal, bien sabemos que es una autonomía cuestionable, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer todo lo que queremos en nuestro territorio, está regulado por entes centralizados, llámese el MOP, llámese el INBU, llámese el MIDEPLAN, llámese el MEI.
Entonces, toda esa gobernanza que nosotros tenemos arriba de las municipalidades participan de alguna manera en esta herramienta. Y por eso se vuelve todo un reto volverse uno competitivo a nivel país. Pero claro que es un reto deseable, ¿verdad? No es solamente hacer la herramienta, es volver la herramienta tan útil que realmente podamos surgir y dar mejor calidad de vida, ser más competitivos y tener un mejor desarrollo. Porque al final de cuentas esa es la aspiración de cualquier población o de cualquier grupo que administra esa población. Me quería referir, ustedes son la comisión que en el Código Municipal normalmente se llama Comisión Permanente de Obras Públicas y Urbanismo. ¿Por qué es permanente? Porque le corresponde, de acuerdo al Código Municipal, al Consejo orientar el desarrollo del cantón, no es a la administración. Los planes reguladores son de los regidores y de los cuerpos. Por eso es que ahora que estamos volviendo a Alvarado a reactivar el asunto, ya pedimos juramentarnos, en ese caso Francisco y yo, porque tiene que haber una comisión especial de seguimiento del plan regulador, y los consejos municipales, los regidores y los síndicos tienen mucho más relevancia y peso en el proceso de plan regulador que la administración. ¿Por qué razón? Porque son al final los que aprueban la publicación y está dado por Código Municipal. A la administración, por supuesto, que le tiene que interesar promover la herramienta, porque sin esta herramienta las municipalidades no son competitivas. Una municipalidad que está sin plan regulador se vuelve tierra de nadie y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque se vale hacer cualquier cosa. Bueno, como estábamos hablando, una de las preguntas principales es, bueno, ¿cómo está el medio natural? Que es el diagnóstico físico-natural que considera el clima, geología, hidrogeología, geografía, vegetación, población. Todo eso hay que estudiarlo. Ventaja que tenemos, que en una modificación eso no hay que hacerlo de nuevo, aunque ya estamos muy distantes de los 10 años que han pasado después de la publicación. Pero si uno se lee el diagnóstico y el pronóstico del plan regulador actual, sigue dibujando muy bien el territorio. Nosotros lo que pretendemos hacer es actualizar algunos datos poblacionales y algunas otras cosas y hacer el informe técnico legal para que el INBU apruebe el proceso de modificación, y en eso estamos. Bueno, esa es una búsqueda. Pasemos a la siguiente. Sí, digamos, la participación ciudadana no debe ser un relleno. Una de las cosas que pasó en Pérez Celedón, que hubo mucho problema, no sé si lo vieron por las noticias, uno de los problemas más serios que podría tener la organización o la elaboración de un plan regulador es realmente no tomar en cuenta la población. Y cuando digo no tomarla en cuenta, no es solo invitarle a la audiencia, tienen que haber procesos realmente participativos, porque eso lo que ayuda es a validar la herramienta, ¿verdad? Cuando usted no conversa con alguien, ¿verdad?, de una situación, normalmente usted se opone, y si la oposición pudo haber sido menor, usted la maximiza por no haber avisado a tiempo. Entonces, una de las programaciones más importantes es que la población participe, y entonces qué problemas tiene la gente es muy importante de dibujarlos, detallarlos. Y en este sentido, las problemáticas, mi experiencia es que todos los talleres de participación deben de ser ordenados, ojalá por ámbito. Digamos, si yo estoy viendo la parte ambiental, tratar de que la persona participe en ese ámbito, ¿verdad? Porque cuando participe, quédese aquí como el programa, y ahí usted se queja de todo. Pero entonces también cómo yo elaboro el plan regulador es muy importante, sí, la metodología de cómo lo voy a hacer, porque es una herramienta que tiene que estar validada por la población. Por supuesto que no vas a poder complacer a todos, pero esa participación hace que usted pueda como técnico realmente decir, aquí hubo participación ciudadana. Y por supuesto que entonces tiene que tener todo un procedimiento de seguimiento, control, listas, participación, porque eso al final de cuentas se vuelve muy importante para cuando hayan reclamos, recursos de amparo y cosas de ese tipo que los van a ver. ¿Qué problemas tiene la gente? Bueno, ahí hablamos de empleo,
de infraestructura, de servicios públicos, de comercio, de oportunidades de todo tipo. Entonces, todo eso hay que escucharlo, ¿verdad? Porque incluso en ese proceso hay un aprendizaje en la gente. Una de las cosas más importantes de los talleres es que es una flecha de dos direcciones, no es simplemente que nos escuchen o que ellos hablen, es que hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje es importante para tomar conciencia de muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que no, hace poquito hubo un incendio ahí, quemaron la tubería del agua potable, me explico, ¿cómo alguien va a hacer una quema encima de una infraestructura que incluso está penado por código penal, ¿verdad? Hay hasta de 1 año a 4 años cárcel por alguien que hace una cosa de esas. Pero digamos que más allá de que usted lo condene, uno ve que hay una ignorancia, hay una falta de respeto a ese tipo de procesos. Entonces, yo creo que los procesos de talleres de participación ayudan a formar a la gente. Ahí es muy importante que los regidores y síndicos, que son los representantes de la población, usted que ahora fue muy sincera y creo que hay que hacerlo, muchas personas que llegan a los consejos como síndicos o regidores en realidad no saben cuál es la función, porque desconocen realmente cómo funciona la municipalidad o cómo debería funcionar. Bueno, los síndicos y regidores son representantes directos de la población, entonces cuando nosotros, o por lo menos yo, organizo talleres, yo los organizo a través de los síndicos y los regidores, porque los que los llevaron a la silla necesariamente deberían de tener recíprocamente una participación. Eso me gustó un poco, no soy chavista, pero me gustó un poco esa actitud de ahora de ir a la población, ¿verdad? Después de toda la gestión, ir a hablar con la población, ¿verdad? Porque es interesante ver que no se le olvidó que hay que regresar. Es un poco eso. Bueno, entonces esa participación para mí es fundamental. ¿Cuáles son las alternativas de desarrollo productivo y económico? Es lo que estábamos hablando de la competitividad, ¿verdad? Todos conocemos que ya hay no solamente agricultura pura, puede haber agroecoturismo, tenemos que sacarle mucho partido al entorno, a la parte verde, pero también hay que tratar de rescatarla y protegerla, porque mucha gente todavía la sigue viendo como un recurso inagotable y yo puedo cortar, sembrar y hacer lo que yo quiera. Pues no, ¿verdad? Aportando a la parte verde que menciona don Oscar, vamos a ver, Cervantes es uno de los pocos distritos que todavía tienen verde. En Oriamón usted no ve árboles, ni siquiera llegando al volcán Irazú hay árboles. Toda esa parte ya se consumió por la agricultura y la particularidad de Cervantes y Capellades es que todavía tenemos mucho verde. Si bien es cierto, no podemos dejar de lado el avance y la evolución como tal, porque ustedes que son oriundos, yo venía a Cervantes hace como 25 años en bicicleta y ahora es otro Cervantes. No podemos dejar de lado la vía nacional que realmente ha venido a hacer que Cervantes crezca. Y creo que ahora que estamos en la modificación del plan regulador es muy importante sostener y cuidar la parte ambiental, protegerla como tal, no permitir que Cervantes se vuelva un Oriamón o que se vuelva como mi amado Cot, ¿verdad? Que al final se convirtió en favelas y un pueblo feo, ¿verdad? Estamos como en un lienzo en blanco en Cervantes y la idea es protegerlo y continuarlo con la modificación del plan regulador. Perfecto, eso que dice Frank, tomar, digamos, de los vecinos las malas también experiencias, ya la herramienta debería quedar preparada para eso. Ahorita a mí me ha tocado rechazar un par de permisos de casas de habitación iniciadas en el radio de acción de nacientes. Eso, claro que es muy feo decirle a alguien que tiene una finca a los 200 metros de una naciente que no puede construir nada. Claro que es feo. Y más si ya la empezó, ¿verdad? Porque no preguntó, simplemente se tiró a pista y está construyendo, pero no se puede. Entonces, hay ciertas normas que están por arriba. Cuando es ley, por ejemplo, se llama al MINADE y mira, no, es un no rotundo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que usted no puede simplemente vulnerar desde lo local. Entonces, habrán cosas que para la gente sí son incomprensibles, pero sí, esos radios de acción están en el plan regulador, fueron dados por Senara en su momento.
Entonces ya son un registro georreferenciado que usted no puede evadir. Los que lo han evadido y por alguna razón en los últimos 10 años han construido ahí, realmente hubo una permisibilidad o una ceguera o una desatención de la herramienta. Volvamos a la presentación. Pero sí, ahí tenemos problemas porque ya que en el radio de acción hay construcciones y techos. Ahora, el techo por sí mismo y la construcción es peligrosa, no. Lo que es peligrosa son precisamente el tratamiento de las aguas servidas. Porque Cervantes tiene una condición muy importante que le da, tiene una cosa positiva, filtra mucha agua y por eso nos hemos dado el lujo de no tener sistema pluvial y alcantarillas. Obviamente no podrá ser por mucho tiempo si no implementamos, aparte de las carpetas asfálticas que se están haciendo, todo el sistema pluvial. Vamos a llegar a un momento en el que entre más techos, más nos vamos a inundar. Entonces hay cosas que ya sabemos que son problemas y hay que atenderlos. La capacidad de la municipalidad es un poco lo que les decía, ¿verdad? Es un diagnóstico del gobierno local en cuanto a funcionamiento administrativo y en las posibilidades de atención de los problemas de la naturaleza y de la gente. Pero obviamente como uno no se puede convertir solo en un apaga incendios, ¿verdad? Es como la ama de casa que está criando niños, está cocinando, lavando ropa, pero no se puede perder de vista hacia dónde se quiere llevar a la familia, al hogar, es decir, es una totalidad. Si yo estoy muy ocupado solo haciendo, es muy posible que me descuide de lo más importante que es hacia dónde voy. Un poco el plan regulador debería tener ese norte y ese norte se tiene que definir por esta gobernanza, por los miembros de los consejos municipales y la población en esa participación ciudadana, porque por algo fueron elegidos, ¿verdad? La política no es otra cosa que orientar hacia dónde quiero ir, a las políticas de desarrollo. Ahora, puede ser que alguien lo elijan porque precisamente ofreció algo novedoso, ¿verdad? Lo novedoso normalmente es que es un contrapunto de lo acostumbrado. Yo podría estar acostumbrado a ver ganados, siembros, chayotes, pero allí me puede venir y decir, mira, es que aquí pasa la ruta nacional hacia Turrialba. Turrialba tiene el mejor plan de desarrollo turístico que yo, por lo menos de la zona, sé que es el mejor. No tienen plan regulador, pero se dedicaron a hacer un buen plan de desarrollo turístico. Entonces tienen una diversidad y uno podría decir, bueno, ¿por qué tenemos que dejar que se vayan de aquí? Posiblemente usted los pueda atrapar aquí, pero entonces hay que preparar el plan regulador para que realmente los pueda atrapar con cierto tipo de actividades, ¿verdad? Bueno, pueden ser gastronómicas, pueden ser una serie de actividades que tal vez nosotros no conocemos, pero un político pudo haber vendido esa idea a la hora de quedar elegido. Eso es válido. Una de las cosas que muchas veces yo contesté cuando ya entraban recursos de amparo o defensoría de los habitantes reclamando ciertas condiciones de ciertos planes reguladores, es que esto es una democracia y el que está sentado en la silla fue elegido. Entonces tiene un peso el que la administración se vaya hacia cierta orientación, ¿verdad? No estoy diciendo desconociendo a la población, pero sí tenemos que conocer cuál es la capacidad de la municipalidad, administración y cuerpo del consejo de hacia dónde se quiere ir, ¿verdad? Eso es fundamental para que el plan regulador realmente tenga un verdadero impacto. Entonces el diagnóstico es todo ese resumen, ¿verdad? Hay problemas, relaciones, organización, necesidades, lo relativo a la conservación, preservación y recuperación de espacios naturales, que hay veces hay que recuperarlos, ¿verdad? Principalmente todo lo que tiene que ver con el agua, que va a ser una cuestión muy fuerte, ya lo es, ¿verdad? Entonces, el agua está generando en Cartago, por ejemplo, con la contaminación de los agroquímicos y estos pesticidas que se encontraron microbiológicamente, ya no es agua potable. Digamos, el agua potable, yo no sé si ustedes saben que por definición cambia de país en país y tiene que ver con qué grado de contaminación tiene. Lo que nosotros nos tomamos posiblemente aquí, en un país o en una ciudad norteamericana cuando es altos estándares, Pensilvania creo que es uno, no califica, ¿verdad? Pero en Europa ya habían prohibido ciertos productos agroquímicos que aquí se siguen vendiendo.
Entonces ya tenemos una contaminación que se traduce también en salud, ¿verdad? Ya todos sabemos todo lo que a nivel de salud tiene Cartago, a nivel de cáncer gástrico y una serie de cosas, porque eso no aparece la noche a la mañana, son décadas de estar usando cosas y son las generaciones futuras las que están pagando el precio, no los que la potenciaron, ¿verdad? Pero bueno, todas esas cosas están en función de esto que estamos hablando. La herramienta tiene que ir más allá de simplemente arreglar, tiene que estar visualizando este tipo de problemáticas, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces el tema del agua va a ser muy importante en términos de protección, canalización, distribución y cobro. Las municipalidades que todavía tienen recurso hídrico a su cargo, creo que tienen un buen recurso para seguir generando riqueza. Craso error, por ejemplo, Tejar cuando entregó el acueducto hacia el alcantarillado, ¿verdad? Porque por no hacer el esfuerzo, la población pagó el precio de que es más cara y seguía casi con los mismos problemas hasta que poco a poco los han ido corrigiendo. Pero ¿qué perdió? La posibilidad del negocio, ¿verdad? Porque si usted vende agua, debería ser muy bueno vendiendo agua. Debería purificarla, protegerla, controlarla, reforestar y que eso sea realmente un negocio. Una vez tuve yo la visita de unos españoles y llegan y en donde trabajaba les sirvieron unas botellas de agua cristal, entonces ellos mismos le dijeron a la administración, bueno, pues ustedes no venden agua, no es contradictorio que usted me dé una botella de agua cristal. Sí, tenían razón, ¿verdad? Pues si yo estoy vendiendo agua, yo debería estar vendiendo mi agua. Y si no hay confianza en lo que yo estoy vendiendo, quiere decir que no estoy haciendo una buena labor. Entonces, este tipo de temas es importante también. Igual hago otro aporte aquí y desgraciadamente vuelvo a poner a mi COT de ejemplo. Tal y como lo menciona don Oscar, el acueducto, la SAA de COT sufrió una crisis tiempo atrás, la junta desapareció, vino una junta nueva, pero antes de eso lo tomó el AIA. Y ahora la SAA de COT la tiene el AIA. Durante más de 35 años en COT nunca faltó el agua. Pero curiosamente, 8 meses después de que lo tomó el AIA, ya hay muchos sectores donde no hay disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final el AIA viene siendo un hoyo negro que nunca se va a llenar y lo que viene es a perjudicar la población que no defiende sus propios recursos, ¿verdad? Y una vez más es el reflejo de lo que no debemos hacer acá en Cervantes. A nivel nacional, el AIA, por ejemplo, es una de las instituciones más burocráticas, regula muy poco la parte de las asadas, ¿verdad? Casi que las tienen abandonadas y solamente recurren cuando el chiquito está abandonado, como el paño. Pero lo que dice Fran es real, como ellos tienen cobertura nacional, su agua no es suya, ellos se la pueden vender a cualquiera. Eso quiere decir que si la red se pega a la otra, ellos van a seguir vendiendo el agua donde ellos quieran, me explico. Una de las batallas más fuertes y que yo admiré de un cervanteño de Cachimbal, que aunque fue con una huelga de hambre, logró que el AIA diera un porcentaje de agua a Cartago del agua que se está llevando el proyecto Rossi 1. Problema de visión de la Municipalidad de Paraíso, no poner la planta potabilizadora y el recoger el agua que les correspondía por porcentaje. Tampoco lo hizo Tejar, solo lo hizo Cartago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay una relación entre lo local y lo regional y lo nacional que se tiene que ir custodiando, ¿verdad? Porque hay veces nosotros estamos vendiendo, digamos, estamos protegiendo el agua, lo verde y la producción, no nos dejan construir todo lo que queremos porque se supone que en la ciudad es donde tiene que estar la mayor densidad, pero no nos pagan un canon ambiental, no nos pagan por ese paisaje y mucha gente viene a estas zonas solamente a darse una vuelta en carro porque de verdad están cansados de la ciudad. Bueno, eso es una oportunidad de negocio para un territorio como el de nosotros. Por eso es muy importante reconocer en ese diagnóstico no solamente nuestras dolencias, sino todas nuestras fortalezas. Entonces los famosos FODAs también son importantes desarrollar para detectar cuáles oportunidades tenemos de desarrollo.
Entonces vean que el medio físico, el medio social, bueno, esa grafiquita que es como un resumen, tal vez la anterior, el diagnóstico técnico, el proceso de consulta nos va a dar la prognosis, que no es otra cosa que el pronóstico. Digamos, el pronóstico es exactamente como cuando el doctor le hace el diagnóstico y le puede decir, el pronóstico es que él puede sobrevivir o es un paciente muy sano, ¿verdad? Y lo que necesita es esto y esto y esto. Ahora, yo lo comparo cuando, yo no me quedo solo con el paciente, a veces les digo, y bueno, ¿y qué pasa si ese paciente quiere correr el triatlón, o quiere hacer la ciclística, o quiere hacer, ¿verdad? Porque usted se tiene que poner metas. Entonces ahí es donde el doctor sí comienza a ser más fino en cuál es la receta. Y le va a decir, bueno, mira, tenés, en el electrocardiograma salió tal cosa, podrías hacer natación, pero no puedes hacer competencia de alto rendimiento, ¿me explico? Entonces es que uno como territorio tiene que reconocerse de cuáles son sus fortalezas y cuáles podrían ser realmente su nivel de competitividad. Entonces el prognosis es cuando ya, digamos, terminamos el proceso de participación, ¿verdad? Y definimos hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras mejores oportunidades y hasta dónde nos van a dejar llegar. Entonces es posible que tengamos cambios en la municipalidad, digamos, el fomento de la organización comunal, definir las nuevas calles, carreteras, semáforos, los servicios de, digamos, de autobús, taxis y otros. Vean que es complicado porque es lo que yo les decía, que sí hay un centralismo en Costa Rica que usted no puede perder de vista. Claro que yo quiero corregir el caos vial que hay en Cervantes, pero yo no lo puedo hacer sin el MOP. Pero tampoco podría hacerlo si yo no tengo visión local de qué es lo que quiero. Entonces es muy importante que el plan regulador se acople a política nacional, a política incluso subregional, ¿verdad? En términos de Cartago, zona productiva, etc. Y somos como el extremo este de la GAN, ¿verdad? Nuestra contraparte es allá Santana, Orotina y todas esas zonas, pues nosotros somos la contraparte, digamos, de ese sentido. Y si vamos a los dos lugares tenemos distintos climas, pero sin embargo en Santana producen cebolla y papa. Es decir, quiere decir que son competitivos en agricultura, entonces uno debería decir, bueno, ¿y en qué no pueden competir con nosotros? Eso es importante. Ajá. Aquí en este punto hacemos una pequeña pausa, ahora para preguntarle una vez más a cada uno de ustedes, como representantes del pueblo, empezamos con don Eduardo, ¿qué es lo que usted ve a futuro para Cervantes? ¿Qué es lo que quiere para Cervantes? ¿Cómo lo proyecta a futuro? Bueno, ¿cómo lo veo? Lo veo creciendo económicamente, lo veo em, más ágil en sentido de lo que son las calles, el tránsito, el comercio, con los proyectos que hay en camino con lo que es el agua. Cuando haya bastante agua, veo que va a haber más economía, más influyente lo que es el comercio, el turismo. Eso es lo que yo pienso, que ver un Cervantes en ese sentido más, un futuro más económico y ambientalmente más bueno. Bueno, con esta explicación a lo que he analizado, he estado, sí veo un Cervantes creciendo mucho para mí, en mi parecer, en lo que es turismo, digamos, traer más restaurantes y de todo. Igual cuidar mucho lo que es el ambiente, ¿verdad? Muchas terrenos que hay aquí que quieren, pues, que se los demos permiso para hacer traer más gente, ¿verdad? De afuera. Como cervanteña no me gustaría, lo digo sinceramente. Y ordenar la casa lleva mucho tiempo y a veces el pueblo no entiende, y tal vez plan regulador, te lo digo porque me lo preguntaron a mí, me dice, es que ustedes no quieren aprobar el plan regulador, y le digo, no es que les queremos, es que estamos en proceso de lo que los están explicando y cómo se debe de hacer, porque ellos piensan, no sé si será así, que ya por el plan regulador, si yo tengo una finca ya yo puedo venir
de llegar y venir y sacar los lotes que yo quiera. Entonces, por eso vengo a la pregunta. Gracias por volverlos a retomar, para que ahorita que estamos en nuestra transmisión y los quede más claro, y yo para podérselos decir, porque yo le dije, realmente no sé qué es un plan regulador, como se los dije al principio, pero me parece que mucha gente no sabe muy bien tampoco. Piensan que ya por el plan regulador, estando aprobado, Cervantes se va a convertir en traer montón de gente, montón de empresas, no sé qué será, pero... Al final yo les voy a dar como un plan regulador, tanto tecnicismo, porque tenemos que decirlo, la parte técnica, más sencillo para que cuando se les pregunten de nuevo, sepa puntualmente qué es el plan regulador. Pero sí vi un Cervantes diferente, con los proyectos que se tiene desde la Intendencia con nosotros, trabajar mucho mejor para un Cervantes mejor. Qué difícil, porque, ¿verdad? Uno tiene como muchas expectativas, quizás no como lo veo, como no lo veo, no lo quiero ver lleno de casas así, con ese montón de hacinamiento que tienen, por ejemplo, como dice Francisco Cot, es el ejemplo de donde no queremos llegar. Ese montón de casas pegadas, de lotes de 100 metros, techados de lado a lado, donde no hay un espacio vital donde las personas se puedan desarrollar, que no tienen ni un patio, no tienen áreas de filtración. Eso genera no solamente problemas ambientales, sino genera problemas sociales, que eso es algo que tenemos que evitar, porque como decía Magali, queremos un Cervantes que crezca, que se vea desarrollo, pero también que le demos calidad de vida a las personas. Y yo creo que ahora somos muchos y cada vez más, y tenemos que visualizarnos a una arquitectura no en horizontal, sino en vertical. Porque si no vamos a llegar a lo que es ahora el tejar, que si ustedes aprecian cuando van bajando por la carretera que viene del volcán, vemos que el tejar ya llegó al pie de la montaña. Entonces se extiende por todas partes, ya no solo es el Valle del Guarco, sino también es más para arriba de las montañas. ¿Y cómo le garantizamos acceso a agua potable, a servicios eléctricos, servicios de internet a alguien que vive al pie de la montaña? O son como los que están en San Diego de Terríos, ahí en Santiago del Monte, ahí por el Terramol, que están arriba y no tienen acceso a nada. Entonces eso tampoco es garantizarle una calidad de vida a los cervanteños. Considero que sería muy bueno esa reorganización, que tengamos las áreas de urbanismo bien definidas, que visualicemos esos proyectos como una ciudad grande, son ciudades bien planificadas, que no nos quedemos con lo que nos está pasando ahora, que tuvimos igual un caos total con esto del reordenamiento vial, porque las calles no nos dieron, porque son carreteras que fueron pensadas para carretas, sinceramente, no para carros, no para mayor tránsito. Entonces creo que tenemos la oportunidad de ver ese mejor Cervantes, el equilibrio entre industria, porque también la industria es necesaria para el desarrollo, para generar fuentes de empleo, tiene que estar presente en Cervantes, pero no la podemos tener aquí dentro del, vamos a llamarlo casco urbano, donde está la parte de vivienda, porque sabemos los riesgos que también conlleva tener industria dentro de la parte urbana. Entonces yo creo que eso es como por ahí más o menos lo que enfocaríamos, una buena distribución del territorio para el uso, pero también para satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Claro. ¿Cómo me gustaría ver a Cervantes a futuro? Pues con más desarrollo urbano, constructivo, con más orden vial, ¿verdad? Que ya casi viene lo que es el reordenamiento vial. Yo creo que vamos a subir por lo menos 1% en lo que es las vías rurales, ¿verdad? Me gustaría ver también, de acuerdo al plan regulador, poder bajar esas listas de espera que tenemos en cuanto a construcción y el servicio de agua, ¿verdad? Que tenemos listas de espera como del 2018, creo, por ahí. Entonces sí lo veo como más, me gustaría verlo más desarrollado en ese ámbito, ¿verdad? De poder ayudarle más a las personas, cambiando lógicamente lo que es el plan, ¿verdad? Que sea más fácil, por decirlo así, más fácil construir, o que no se tenga que hacer como pedir tanto, digámosle, en el tema del urbanismo. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que el tema de los permisos y todo, ¿verdad? Todo el trámite, pero como hacerlo más ágil, tal vez, pienso yo, que Cervantes se desarrolle más
turísticamente y todo lo demás. No se preocupe. Bueno, por lo que manifiestan los compañeros, ¿cómo veo yo a Cervantes un futuro equilibrado, verdad? Con el plan regulador, con un desarrollo y cuidando el medio ambiente, porque como dice el varón Eduardo ¿verdad? Oscar. Y dice también Renato, ya entre más vivienda, menos filtración de agua va a haber, porque el agua lluvia tiene que filtrarse en algún lado, ¿verdad? Pero entonces, si el plan regulador a futuro se puede modificar para que haya un equilibrio, pues bien, y acordémonos que no vamos a estar nosotros, vienen otras nuevas generaciones. Es que no se cargaba y mejor habla en el otro. Nada más para hacer una aclaración, bueno, como dice Juan Carlos, quizás no tanto menos viviendas, sino mejor construidas desde el punto de vista del entorno con el ambiente. O sea, está bien, hagamos casas, pero que sean funcionales ambientalmente, que tengamos espacios para recreación, que tengamos espacios también para filtración de aguas, ¿verdad? Pues si no nos echamos la población encima y después dicen que es que no queremos que se construya. No, al contrario, que esa construcción sea en armonía con el medio ambiente y también que nos garantice ese desarrollo pleno del ser. Gracias. Ahora sí, buenas noches a todos y todas. Un gusto acompañarles, aunque sea un ratito. Recordarles, ¿verdad?, que el plan regulador es una herramienta. La población tiende a verlo como una restricción y realmente no lo es. Es una herramienta que nos orienta cómo desarrollar el territorio de una manera equilibrada. Me gusta mucho el término que usa Juan Carlos. Lo que busca justamente es atender a las necesidades no solamente económicas en detrimento, por ejemplo, del recurso ambiental, sino protegerlo, pensar también en el tema de seguridad alimentaria, porque somos un distrito, ¿verdad?, cuyo origen es agrícola, pensar en un Cervantes más ordenado y una mejor herencia, ¿verdad?, que podemos dejarle a toda la población que está por venir. Eso nos permite hacer el plan regulador. Para aclararle a doña Magali, recuerden que el plan regulador está aprobado desde el 2016 y existe un plan regulador para el cantón de Alvarado y ese es el que nos rige. Hay algunos cantones que no tienen plan regulador e inclusive me atrevería a decir que muchas de las cosas que hoy vivimos son a causa del no tener un plan regulador, ¿verdad?, como la crisis de la última década sobre el recurso hídrico. Si en su momento hubiésemos tenido un plan regulador y hubiésemos tenido unas herramientas de seguimiento del mismo, ¿verdad?, nos habríamos dado cuenta a tiempo que ya no se podían dar más disponibilidades o que había que cambiar la forma en la que se estaban dando. El criterio en aquel momento era si pasa la tubería frente a su casa, se le da disponibilidad. O si usted puede comprar tubería, se le da la disponibilidad y listo. Y vean en las condiciones en las que tenemos que vivir en época seca, ¿verdad?, con horas de agua al día. Gracias a Dios en los últimos 2 años pues no hemos tenido esa situación, pero pensando a futuro, ¿verdad?, porque no podemos ser cortoplacistas. Sí, nosotros nos sentamos aquí como funcionarios públicos 4 años, ellos con suerte se quedarán 2 décadas más trabajando como funcionarios públicos, pero el desarrollo de Cervantes y Cervantes como tal hay que proyectarlo mucho más allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejamos amarrado, si nuestro periodo es tan corto de 4 años, cómo vamos amarrando nosotros este plan? Y cómo de cierta forma, ¿verdad?, dejamos amarrado a la siguiente administración, para no descabezarse, para que esto no sea porque me da ganas de cambiarlo, porque llegó el otro y quiere hacer casas más pequeñitas, porque entonces entró el otro y quiere hacer terrenos más grandes. Bueno, lo podemos dejar amarrado con la parte técnica, y es con estos instrumentos que regulan, ¿verdad?, que orientan a los propietarios y a nosotros como autoridades de qué podemos hacer y hacia dónde queremos ir. Claramente la población crece, las necesidades cambian, ¿verdad? Una grande necesidad en nuestro distrito es que podamos diversificar el uso que le damos al territorio, al terreno que está con mancha agrícola, por ejemplo, para que la gente ya no se quiera deshacer de ese terreno, porque es que ya no cultiva, ya no es rentable ser agricultor, entonces o solamente lo heredo a mis hijos o lo vendo, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de impulsar que se diversifique y se le dé un valor agregado y que las actividades comerciales sí puedan ser diferentes, claro que sí.
Eso lo podemos hacer justamente con esta actualización, modificación. ¿Cuál es el término adecuado? Porque eso también cambia. Modificaciones. Modificación, con esa modificación. Y el plan regulador también está pensado para actualizarse cada 5 años. Esa es Más o menos. El ideal. Ese es el ideal. Cada 5 años, ¿verdad? Entonces tampoco es que está escrito en piedra. Se va haciendo un sondeo de cómo se ha comportado, cuál es la necesidad de la gente, qué tanto se comunican o se casan ambas necesidades de la comunidad y nuestro plan regulador, y periódicamente se revisa y se puede ir modificando, ¿verdad? Eso es como en términos generales, pero entonces sí me imagino a ese Cervantes más equilibrado, repito, le robo la palabra a don Juan Carlos, y a este gobierno local, que es muy importante también imaginarnos a nosotros como un gobierno local que sea más sólido, ¿verdad?, en la visión que queremos ir conduciendo y que le dejamos a ellos como funcionarios, ¿verdad? El mapa de ruta que les vamos a heredar. Ok, para finalizar la pausa, esto se hace con 2 objetivos. El primero es que don Oscar sepa de boca de ustedes qué es lo que quieren para Cervantes, ya que él pues, en realidad es un lujo tenerlo aquí porque es una de las máximas exponentes del urbanismo en Costa Rica, analizando en su momento ciudades como Barcelona y Nueva York, que aunque no lo creamos, en algún momento fueron del tamaño de Cervantes, y luego fueron creciendo a lo que son ahora. Y les traigo el ejemplo de Santa Marta, y voy a usar a don Renato como ejemplo, porque sé que lo conozco un poco más, sé que estudia en UCR porque es amigo de mi esposa. Entonces, yo quiero que Renato... compañero de colegio. Ah, sí, en San Luis. Cuando estaba en la UCR, si no tuviera transporte, quiero que Renato y todos los que estamos aquí, que conocemos perfectamente a Cervantes, se imaginen que Renato vive en la última parte de Santa Marta. Mataguineo al fondo, pegando casi con Santiago. Pues resulta que Renato tiene que venir, bajarse del bus en el centro y caminar a las 10:30 de la noche hasta allá. Y todo esto se debe a un desarrollo prematuro, donde no se acataron las disposiciones de nuestro plan regulador. Y es golpea directamente la población. Entonces imaginémonos ahora un niño de primero caminando a la escuela. O las paraiseñas de aquí arriba, que también están súper lejos de todo el centro. Entonces, la pausa era para que viéramos ese tipo de cosas y, como les digo, que don Oscar se empape de lo que quieren para este hermoso distrito, ¿verdad? Adelante, don Oscar. Retomando ahí las palabras de Mariana, que posiblemente como llegó un poco más tarde, obviamente sí hay que rectificar de que el plan regulador sí regula. Vamos a ver, lo que pasa es que, por supuesto, lo que ella plantea es que la herramienta debe nacer primero desde el deseo, digamos, desde la aspiración hacia dónde quiero ir. Pero por supuesto que una vez que está, regula y hay que obedecerlo. En ese sentido, también cuando escucho la palabra crecimiento y desarrollo, hay una diferencia. El crecimiento no es desarrollo. Por eso es cuando hablamos de desarrollo integral, ¿verdad?, que busca más el equilibrio, incluso la sostenibilidad, hay que tener los conceptos claros, ¿verdad? El sostenible implica, y yo no sé si todos más o menos conocen qué es la palabra sostenible, que se convirtió en un paradigma a nivel mundial de búsqueda de una sostenibilidad, y es que yo gasto los recursos hoy únicamente los necesarios para proteger los recursos de las futuras generaciones. Si yo no tengo claro eso, ¿verdad?, que posiblemente lo tienen claro mucho las amas de casa, digamos, con el comestible, vamos, ¿cómo me voy a comer yo hoy lo que voy a ocupar el fin de semana? Por supuesto que el chiquillo quiere que le dé el postre y el helado del fin de semana. Ahora, bueno, un poco la sostenibilidad es pensar en ese futuro de nuestros propios hijos, porque los que quedan son nuestras propias generaciones. Bueno, hay veces yo cuento que soy sobreviviente de cáncer gástrico porque, aparte que les digo que soy de 2 líneas, de la materna agricultora y la paterna de artesanos y constructores, tengo hermanos agricultores y bueno, yo me dediqué a la arquitectura. Pero ¿por qué lo digo? Porque mi abuelo, hasta le ayudé alguna vez a arar la tierra con el burro,
son de aquellas personas que te decían la mezcla tal vez de la bomba con relación al agroquímico, lo que sea, era de tal proporción y él echaba un poquito más. ¿Me explico? Es decir, ¿quiénes pagamos eso? Mi abuelo no, porque murió de 85 años, ¿verdad? Y eso que fumó y toda la cosa. Los que pagamos eso son las generaciones futuras, porque yo consumía la zanahoria, las papas y todo lo que él producía aquí en Cipreses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser inconscientes, porque eso no se ve, hasta ahora se está detectando microscópicamente en el agua, es de que nos está matando. Eso tiene un alto costo en el servicio de salud, ¿verdad? Y yo lo he pagado, digamos, mi mamá murió en el hospital de 58 años, hace 20 años, porque no sobrevivió a la bacteria que había ahí. Sí sobrevivió al cáncer, curiosamente, ¿verdad? Pero mis papás salieron premiados cuando salió el estudio de los japoneses, que les hicieron exámenes a todos. Los dos salieron premiados con el cáncer. Mi papá sobrevivió, tiene 92 años, y sobrevivió sin estómago los últimos 25 años. Digamos, se lo tuvieron que cercenar todo. Estaba muy fuerte todavía a los 65 años, pero perdió toda su condición, digamos, física, es más delgado ahora. ¿Y yo por qué cuento eso? Porque tal vez uno no entiende que esto de la restricción tiene que ser real. Digamos, yo no puedo casarme con el paradigma de la sostenibilidad y por otro lado traicionar el que no estoy protegiendo el territorio para las futuras generaciones. Si de verdad me dedico a vender agua, tiene que ser exitoso porque tiene que ser un negocio. Yo sé que las administraciones solo tienen un 10% de utilidad, ¿verdad? Que nos restringe la ley, pero yo debería ser muy exitoso en vender mi agua. Y algunas personas que yo ahorita vienen enojadas por el agua, yo a veces interrumpo y digo, bueno, yo tengo en mi propiedad un tanque, porque vamos, usted no puede estar atenido a que el agua no se puede ir. Me explico, es que también hay una cuestión individual donde yo tengo que proyectarme de cuál es mi necesidad y cómo le ayudo a la administración. Porque aquí viene gente literalmente a gritar y a pelear, pero no están entendiendo que esto es una relación sinergética, ¿verdad? Yo te doy, pero vos tenés que ayudar. Cuando a usted le pregunten esto del plan regulador, lo más importante de lo que le están preguntando es que participen, como yo estaba hablando ahora al inicio. Los talleres de participación ciudadana son para validar, porque ellos también van a aprender, ¿verdad? Eso de estar agarrando una finca y partirla en pedazos y convertirla en vivienda sin tener toda la infraestructura que se requiere, nos genera una gran carga. Es horrible ir a lugares donde recibieron urbanizaciones y calles donde no hay aceras, la calle está mal construida, no hay sistema pluvial y la gente vive y habita ahí en casas sin permiso de construcción y hay que darles agua. Entonces, la irresponsabilidad de dar algo que no estaba equilibrado de acuerdo a nuestros recursos, ¿verdad? No solamente al medio ambiente, sino a la administración, como decía Mariana. Yo tengo que pensar, si yo estoy haciendo una mancha de tantas hectáreas, si realmente voy a tener agua, porque yo soy el que estoy potenciando la mancha. Es decir, una municipalidad tiene con una gran responsabilidad cuando mancha una zona de crecimiento urbano, porque usted está diciéndole al propietario o al que compre que le va a dar ese permiso para desarrollar. ¿Me explico? Entonces no es solamente, ay no, máncheme mi finca, vamos, eso no es así. Si yo no tengo el recurso instalado, que es el otro concepto interesante, paralelo a la sostenibilidad, es la sustentabilidad. Originalmente yo no entendía, yo pensaba que las palabras eran casi sinónimas, no. La sustentabilidad es cómo yo, después de que yo defino un plan regulador, sustento eso. Y tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad? Las calles, las redes, que en este caso son agua potable, incluso el internet, que ahora nosotros estamos fallando bastante con el internet. Y todos esos servicios es lo que hace que realmente exista desarrollo, no crecimiento, ¿verdad? Porque el desarrollo integral sí toma en cuenta esas variables, pero el crecimiento es solamente crecer. Entonces, hasta los conceptos de cuando uno lo explica a la población en general, aunque se lo tenga que explicar con ejemplos, hay que hacer la diferencia, porque hay veces la gente no está entendiendo que no es solamente crecer, igual que no es solamente comer, ¿verdad? Pues si es solo la idea es solo llenarse, pues usted come cereal.
pero si usted quiere alimentarse, usted tiene que hacerlo balanceado. Y cada cuerpo y cada persona tiene un nivel diferente de alimentación. Es lo mismo con un territorio. Entonces, ese equilibrio que vos hablas, claro, yo tengo que tener el diagnóstico muy claro y hasta dónde yo quiero ir para que podamos dosificar lo que el plan regulador va a tener. Ok, vean que entonces sí, la política se define, digamos, cosas de futuro como la parte ambiental, la vivienda, el transporte, la salud, el comercio. Ahorita Mariana tiene un proyectito de estar mejorando las paradas de autobús, que es un servicio básico, ¿verdad? Donde estar uno aguarecido, ojalá ya Quiles integrando el Wi-Fi y algunas otras cosas que tienen en otras ciudades. Pero digamos, son pequeñas cosas que hay que ir haciendo para que vaya mejorando la calidad de vida de las personas. Y de verdad la gente debería estar viajando en autobús, porque más allá de tener más carreteras, el problema es que ya está demostrado en otras ciudades del mundo que hicieron más carreteras más anchas y entre más anchas, más carros había. Hay un teórico de apellido Mumford que compara eso con la gordura. Entonces, hacer más carreteras es como que yo a un gordo nada más le agrande el cinturón. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a seguir siendo más gordo. Sí, usted le afloja el cinturón, le compra otra talla y él va a seguir engordando. Bueno, el vehículo ha venido a hacer eso con nuestras ciudades, nos quita calidad de vida, yo ya no puedo cruzar una calle pacíficamente. Entonces vean que es un balance, digamos, no es simplemente tener más calles con mejores infraestructuras, es como yo complemento con un servicio de transporte público eficiente para que una persona, como puso ejemplo Francisco, sea Renato o su hijo o su nieto, va a la universidad pero no va en carro, tendría que ir en un sistema de buses que se conecte al tren y que el tren lo lleve. Pero si nosotros no logramos eso, nuestras ciudades, aun y cuando las calles se amplíen, no les van a caber los carros, ¿verdad? Eso es una cuestión ya teórica, demostrada. Nosotros no tenemos tampoco por qué inventar el agua tibia, hay un montón de cosas ya, de experiencias a nivel del mundo, de ciudades que han sido exitosas, de nuestro mismo tamaño y que han tomado decisiones drásticas, porque hay veces de verdad, como en el caso mío que perdí 3/3 de estómago, o me lo quitan o pierdo la vida. Hay decisiones drásticas que usted tiene que tomar. Habrán otras alternativas, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo me voy por medicina natural. Pero bueno, ahí hay un gran riesgo. Ustedes saben que este famoso Steve Jobs realmente perdió la vida a pesar de tener tantos millones porque él comenzó a experimentar primero con medicina alternativa. Es decir, cuando ya él quiso recurrir a la medicina tradicional, ya no hubo tiempo, incluso una persona con todos los millones que tenía, ¿verdad? Porque son toma de decisión. Usted podría, en el caso mío, yo podría haberle dicho al doctor, no me opero, no quiero perder el estómago, me la juego con medicina natural. Bueno, pero si no me da tiempo, el cáncer se desarrolla y morís. Bueno, en una ciudad puede suceder lo mismo, es una toma de decisión. Y la toma de decisión no puede ser solo la administración, es de la administración con el consejo y la población. Y la población tiene que validar y aprender en ese proceso. Conceptos como estos que estamos hablando, que diferencia entre crecimiento y desarrollo, entre equilibrio y balance, entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y aunque sean términos hay veces sofisticados, usted tiene que tratar de explicarlos de una manera que lo entiendan, pero sí hay que explicarlo. Don Oscar, y una cosa muy importante, ahora que usted nos hace mención que nosotros somos los representantes del pueblo, que tenemos que guiar ese proceso, tener en cuenta cuando hay cambios como este del plan regulador, que nos tenemos que enfrentar también a oligarcas que no quieren que esto avance. ¿Por qué? Porque sus beneficios económicos se ven perjudicados. Y llámese, por ejemplo, un reordenamiento vial, que yo no quiero que pase una línea amarilla al frente de mi propiedad porque me va a quitar parqueo de mi comercio, o no quiero, por ejemplo, que me limiten esa piñata de lotes que quiero vender porque quiero hacer un proyecto urbanístico, pero poco me importa si hay acera, si hay agua, si hay electricidad y lo demás. Entonces yo creo que eso se viene también, hay que preparar a los miembros del consejo para hacerle frente, y a ustedes también como administración, porque al final de la historia ustedes son los que reciben al público y son los que reciben también esos ataques, pero
es una manera de que nosotros digamos, bueno, así como no hicimos el ejercicio de cómo queremos ver a Cervantes, es simplemente una reflexión de esto también tenemos que hacerle frente, porque la gente va a decir, pero es que ustedes, pues aquí, allá, sin fundamento y sin todo, no pueden, por ejemplo, joder el comercio, o joder la vivienda, o joder tal cosa. No, es un ejercicio responsable que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos la responsabilidad de 7.000 cervanteños que nos eligieron también como representantes, y no podemos responder a intereses económicos de una pequeña población, porque si no estamos afectando a la mayoría de la población. Entonces eso también que quede bastante claro para las personas que en algún momento pues vean también la comisión, que nosotros lo tenemos presente, ese equilibrio que decía Juan Carlos, cómo se tiene que desarrollar también Cervantes, y en vista de no un desarrollo de aquí cortoplacista a 2 años, sino a 5 años, a 10 años, a 20 años, algo que este país no ha tenido, porque no ha tenido políticas económicas, no ha tenido políticas sociales, políticas en materia de transporte público. ¿Por qué? Porque seguimos beneficiando a los que nos llevan al poder, y es lo que ha pasado con el transporte público que usted mencionaba. Entonces, como para que tengamos también claridad en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, Renato. Con permiso, yo me encanta el comentario, y a eso quiero abonarle que tal vez ya no seguimos en esa línea, porque en el tema por lo menos de visados, desde el momento que yo entré, 3 meses después pararon, porque vino gente a, según ellos, seguir la piñata, seguir la fiesta, como es el caso de las paraiseñas, como es el caso, un casito que tengo aquí abajo en Calle Vieja, y realmente el tema de los visados es un gran ejemplo de que si hacemos las cosas bien, se puede. Porque curiosamente, quien hizo Lindavista o Buenavista aquí arribita es una persona adinerada. Quien hizo las paraiseñas son personas adineradas. Quien hizo Juan Pablo II, creo que es, igual. Machomila, que es algo que no sirve para absolutamente nada, lo mismo. Entonces, al final, son 5 personas que se beneficiaron de una falencia profesional que tenía el Consejo en su momento. Entonces, sí creo que vamos bien orientados en la parte de fraccionamientos como tal, y por supuesto que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, una fiesta pues grande en los últimos años, ¿verdad? Perfecto, no, de eso se trata, justamente de ir también regulando todo eso, que hay que hacer frente y que nos va a quedar igual para estos 2 años que nos faltan, y también para el gobierno venidero. No sé qué les parece, porque tenemos creo que la Comisión de Cultura. Sí, Ajá, entonces... sí, tal vez disculparlos, pero es que los reunimos la Comisión de Cultura, y por reglamento, ¿verdad? Tenemos que arrancar a las 7, tenemos 15 minutos, ya vamos a cumplir eso, si no, no podemos transmitir. No, y también para ustedes, porque sabemos que están aquí desde temprano, pero no sé si igual podemos continuar, porque el plan regulador es algo, sí, porque llegamos a la mitad de las diapositivas, y está bastante interesante también este intercambio de opiniones y demás, y sobre todo, quizás no dejarnos nosotros toda la información, porque faltan miembros del Consejo. Entonces, no sé si como parte de la comisión nosotros podemos, dentro de 15 días, y si ustedes también lo tienen, continuar con la exposición de la segunda parte de la presentación. Bueno, no tengo ningún problema, y nada más con todo el respeto del mundo, si es que sí quedamos, porque a mí me cuesta mucho. Un día como hoy cambié el horario para ver a mis hijas, porque realmente esto es importante para ustedes, para el distrito, ¿verdad? Para el consejo como tal. Entonces, si quedamos fijos, yo con todo el gusto del mundo podría participar dentro de 15 días. Sí, bueno, de mi parte igual, uno siempre tiene, ahí lo están esperando, pues, en el caso mío era ir a hacer compras, tuvo que ir a hacer sola y irse en Didi, ¿verdad? Pero bueno, si bien en la parte de los reglamentos, el plan regulador actual no los tiene todos, fue una decisión en su momento de no reiterar norma que ya estaba nacional, pero ahora el INPO exige que todos los planes reguladores tengan los 6 o 7 reglamentos que están en la Ley de Planificación Urbana, en el plan de manejo. Sí, vuelvo a insistir que se regula, y una de las cosas que Renato está apuntando es que usted tiene que combatir la ignorancia y el oportunismo
con conocimiento técnico. Digamos, no puede ser, y lo comparo con un doctor por eso, porque, digamos, si usted tiene claridad en la enfermedad del paciente y cuál es la receta y cuál es la solución, obviamente usted como doctor lo que hace es explicar, pero sí, a mucha población le molesta que la participación ciudadana no sea vinculante. Eso, cuando uno dice que no es vinculante, a las personas hasta les molesta. Lo que significa es que es importante la participación ciudadana, pero la toma de decisión de lo que se queda escrito en el plan regulador no le corresponde a la población, le corresponde a los técnicos, ¿verdad? Conforme a la comisión, que en este caso ya se va a nombrar una comisión o está nombrada la de seguimiento del plan regulador, que va a ser, creo que renovada. Y les explicaba que ya estamos por la juramentación de Francisco y la mía y la de, en este caso, de Gerardo Hernández y otro homólogo allá. Pero bueno, tenemos ya todas las herramientas. Tenemos a la geógrafa prestada de Cartago, tenemos otra geógrafa que es ciudadana. Don Oscar, entonces, no sé, finalizamos con eso. Finalizamos con eso y dejamos abierto a que pueda haber más explicación del... Y nada más como para llegar y que nos quede algo de trazabilidad igual de la reunión, el dictamen de comisión. De todo lo que ustedes nos expusieron, yo extraje dos cosas. El primero sería incentivar los procesos participativos de la población durante las diversas actividades y etapas del proceso de realización del plan regulador, visitas a los diferentes sectores del distrito, del territorio. Y lo que ustedes nos expresaron también, que frente al proceso de reestructuración del plan regulador, organizar estrategias de prevención de preservación ambiental, que fue más o menos lo que conversamos hoy, para que nosotros mañana en la sesión podamos presentar este dictamen de comisión. Entonces, les agradecemos, nos vemos el 21 de abril. Bueno.